yo no tengo problema en dictar clases virtuales, para mí no hay problema. Hay que ver qué es lo que quiere la facultad también, digamos. Profe, Ah, hay un tema sí, con el tema de la presencialidad porque tenemos una clase antes de usted, que es recursos humanos, creo. No, sí, gestión ambiental o recursos humanos. No, gestión ambiental, creo. Y esa es virtual. sí. Sí, sí, gestión ambiental. Sí, y termina creo que a las y 20 y a las y 40 comienza la de usted. O sea, si, si Claro. quisiera hacer presencial, tendríamos que aparecer misteriosamente en la facu. Si esta clase es presencial, tendríamos que aparecer misteriosamente en la facultad. Claro, porque tenemos virtual 10 minutos antes otra materia. Bien, estaría bueno que me manden eso por mail, ¿eh? Así yo tengo con qué hablar con la facultad. ¿M? Así yo tengo de qué agarrarme, porque la facultad está queriendo que la mayoría de las clases sean presenciales. Es el tema. Claro, sí, se lo planteamos a Rico en ese sentido de que no llegamos a veces de estar de virtual a inmediatamente presencial. Así que dijo Rico que no hay problema si tardamos a lo mejor un poco en llegar todos. Bien, o sea, pero nada de clases virtuales, digamos. Claro, él no quiere tampoco clase virtual, Rico. Pero están subiendo los casos, así que capaz que hay una segunda ola pronto. Sí, seguramente. Está bien complicado, hermano. Hoy 400 y algo eran hoy, me dijeron. Sí, sí, más o menos. Se está poniendo fea la cosa. Yo, por suerte, me salvé, digamos, pero tengo amigos que la han pasado muy mal con esta enfermedad. A ver, déjenme buscar bien el material que lo tenía preparado por algún lugar. A ver, les pido disculpas que hoy, la verdad, no me está funcionando la webcam, no sé qué pasa. Parece como que se oxidó después de tanta vacaciones y falta de clase, digamos, parece que se ha oxidado la webcam. No quiere funcionar hoy. A ver. Bien, entonces hoy vamos a arrancar con auditoría de sistemas, ¿eh? Con la primera parte vamos a arrancar hoy. Bien. ¿Están pudiendo ver mi escritorio? No, profe. Yo no, profe. A ver, acá está. A ver ahora.
¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a empezar con la primera parte. Vamos a ver un poco qué es una auditoría. ¿Alguno de ustedes, qué entienden ustedes por auditoría? ¿Auditoría es eso de seguir las actividades que realizan los usuarios? Sí, ¿no? Básicamente podría ser algo así. Eso depende qué tipo de auditoría hagas. Esa puede ser una parte de una auditoría general informática, por ejemplo. ¿No Te sería, parás al lado del usuario y ves qué hace en su tarea diaria. sería como Se una, pueden auditar varias cosas. Sí, decime. sería como una inspección? Algo así, pero un poco más profunda y sobre determinados procesos. A partir de eso se puede hacer un blade de quién hace, un blame, ¿no es? De quién tuvo la culpa de estos cambios y cosas así, ¿puede ser o no, profesor? Si eso en el caso de que hagan una auditoría para buscar un culpable, digamos, pero sí se puede hacer en ese. Eso suele ocurrir mucho en la industria del software, ¿no? En un software factory donde se analiza quién subió los cambios, quién hizo los últimos cambios y ha hecho que deje de andar un módulo, por ejemplo. Nosotros, bueno, yo, como ustedes saben, yo creo que les conté, yo me dedico a la seguridad informática, ¿no? Para grandes sistemas. Y una de las cosas que hacemos mucho nosotros son las auditorías de seguridad informática. Una auditoría de seguridad informática comprende revisar toda la seguridad que estén vinculadas a sistemas de una organización. De hecho, este año tenemos, y vamos a tener la primera clase el día viernes sobre seguridad en sistemas. Ahí vamos a ver muchas cosas bastante buenas y también nos vamos a entretener un poco también, porque vamos a romper cosas también en clase. Así se aprende. Bien, una auditoría de seguridad, por ejemplo, te dice a dónde vos estás parado a nivel de seguridad informática, a nivel de seguridad adentro de una organización, cómo está la organización, digamos. Como puede ser un pantallazo general o ir de lo más básico a lo más profundo. Por ejemplo, me tocó varias veces auditar la seguridad de un sitio web, por ejemplo, que es una pequeña parte de todo el software y todos los sistemas que maneja una organización. Por ejemplo, una de las cosas que se suele hacer, bueno, se suele revisar todo lo que es el código, de hablar con los programadores, a ver por qué hicieron este código así. En fin, hay un montón de funciones que a lo largo de esta materia lo vamos a ir viendo. Una persona que tiene la función de auditor, a la que se llama auditor, va a hacer estas funciones. ¿Me pueden escuchar bien o no? Sí, profe. Sí. Bien. Básicamente la mayoría de las auditorías están relacionadas con la organización, con la información que circula dentro de una organización. Una de las cosas que busca también la auditoría es mejorar procesos, un determinado proceso, cómo se está llevando a cabo, cómo se están haciendo las cosas para ver en qué se puede mejorar, en qué cosa la organización está floja, digamos, en el sentido de que, bueno, este proceso determina la calidad de las cosas. Bueno, en este proceso estamos fallando porque el producto final sale mal, por ejemplo. Es encontrar el punto de equilibrio entre que las cosas salgan bien y salgan mal. Bueno, ahí entramos a auditar a ver a dónde estamos equivocados, a dónde podemos mejorar. Incluso existen diferentes tipos de auditorías, bueno, vamos a ver más adelante, auditorías contables, auditorías de seguridad informática, auditorías en informática también. Bien, la información, básicamente todas las auditorías trabajan con información, que hoy en día, si alguien pregunta cuál es el recurso más crítico que tienen las empresas, no son las computadoras, ni los productos, ni la gente, ni las cosas que produce. Básicamente es la información, que es el recurso crítico que tienen las organizaciones. Según la calidad de la información,
se va a tomar una mejor o una peor decisión. Traten de tomar una decisión con información de mala calidad. La decisión que van a tomar va a ser pésima. Por eso, la organización tiene que confiar que la información que le es proporcionada para tomar decisiones es de buena calidad. Y esta información tiene que estar protegida, o sea, tiene que ser verídica, tiene que ser de alta calidad. Entonces, las organizaciones implementan controles internos con el objetivo de asegurar que la información sea exacta, completa, disponible y confidencial. Eso es muy importante, sobre todo el hecho de que sea exacta y completa. No se puede tomar decisiones correctas con información incompleta, o que no es exacta, o que fue adulterada, o que en un momento en que necesites tomar información, tomar una decisión, no está disponible. Traten de estudiar y cuando van a buscar la carpeta no está, digamos, es lo mismo. Una de las cosas que también debe cumplir la información es que tienen que cumplir con todas las exigencias legales en materias de derecho informático. Una de las cosas que no se le presta mucha atención es a esto, al tema del legal. Por ejemplo, hay empresas que almacenan información sensible de las personas. Información sensible, información confidencial. Por ejemplo, la religión de las personas, uno no puede almacenar esa información, porque esa información es sensible. Hay empresas que sí la almacenan, que sí la preguntan, pero ese tipo de cosas no requiere cierto tipo de manejo legal que una organización que no tiene sus bases de datos inscriptas en el registro de bases de datos del gobierno, por ejemplo, no puede manejar eso si no está inscripto. Hay organizaciones que no le dan bolilla al aspecto legal. Por ejemplo, almaceno mi base de datos está formada por números de tarjeta de crédito. Los números de tarjeta de crédito, para poder hacer transacciones, por ejemplo, comerciales, tienen que estar adosados al código de seguridad de la tarjeta. Hay organizaciones que almacenan estos datos y lo hacen sin ningún tipo de cifrado, sin ningún tipo de protección. Eso es una locura. Creo que es hasta ilegal. Y otra cosa que se debe lograr en una organización es que asegurar que los sistemas informáticos funcionan correctamente. Si los sistemas informáticos funcionan mal, es un problema. Me pasó una vez en una organización donde la gente tomaba créditos, el sistema de donde vos sacabas el crédito definía cuánta plata se te iba a prestar, en cuántas cuotas las iba a devolver y el interés que se iba a cobrar y qué pasaba con las cuotas que no pagaba. El sistema tenía una falla. Entonces, una persona que no tiene permiso para asignar créditos podía hacerlo. Un par de usuarios se valió de esta falla para asignarse créditos que no los pagaba nadie, no los devolvía nadie. Entonces, imagínense el problema que fue para la empresa, el problema que fue para estos usuarios. Obviamente, además de los problemas legales que se les vinieron encima, también tuvieron problemas las personas que habían hecho el sistema, porque bueno, fue por impericia, pero la verdad que un error así es grave porque causa pérdida de plata. Si el sistema funciona mal, digamos en ese caso funcionaba muy mal, puede ocasionar daños en dinero, a nivel reputación. Incluso estas personas que sacaban estos créditos, a los amigos que tenían crédito, les desactivaban, les perdonaban cuotas, digamos, les desactivaban cuotas. Un desastre fue. Un desastre. Pueden pasar un montón de cosas con los sistemas que no funcionan. Como les digo, de pérdida de reputación hasta daños a nivel económico. Y obviamente que después se vienen juicios y un montón de cosas. Después viene la fase de madurez de las organizaciones. A medida que mejora la eficiencia de las empresas y existe un control de actividades, la empresa va a ir madurando, o sea, va a ir teniendo mejores procesos, mejor funcionamiento interno, ya
ya se van a, por ejemplo, una empresa que tiene un nivel de madurez elevado, digamos, ya hace sus propias auditorías internas. A mí me tocó participar como auditor interno en una de las empresas en las que trabajo. Un día llegué y me dijeron, Javier, vos vas a auditar estas áreas. Y yo no tenía ni idea por qué, digamos, y me dijeron que, bueno, que me designaban a mí auditor interno de determinadas áreas. Ahí aprendí a auditar, allá por el año 2009, y era básicamente ver cómo estaba funcionando el área, relevar todos los procesos que hacían, anotar todo y armar un informe. Y después juntarme con los demás auditores y ver a dónde podía haber fallas. Y ver qué se podía mejorar. Siempre hay un auditor jefe que nos manejaba todos en ese momento, que era una persona que tenía altísima experiencia en esto en la empresa, digamos. Bien. La eficacia y el control de actividades en una empresa madura, de un elevado nivel de madurez, digamos, ya son consideradas necesidades básicas, porque eso obviamente aumenta la calidad del producto final, aumenta la confiabilidad en la organización. También están los controles en los sistemas de información, o sea que ya pasa a ser una cosa muy relevante, digamos, controlar el funcionamiento, porque ya existe una altísima dependencia de los sistemas de información en las organizaciones. ¿Ustedes han visto alguna vez una empresa que haga cosas sin computadora? No. Yo sí he visto un gerente una vez de una empresa muy grande tucumana. El tipo odiaba las computadoras, así que el señor escribía con máquina de escribir. Tremendo. Pasaba cerca del despacho de este señor y escuchabas el ruido de la máquina de escribir. Odiaba las computadoras. Pero bueno, la empresa de él tenía un alto nivel de madurez y exportaba hacia el exterior el producto final, digamos. También es muy necesario tener un control porque los sistemas son cada vez más complejos, hacen cosas cada vez más complejas. Hay sistemas que te controlan desde un proceso productivo entero hasta el personal que ingresa al local, digamos. Hacen cada vez tareas más complejas, se conectan con web service de otras empresas, de otras organizaciones, para cumplir cierta funcionalidad, tienen un montón de funciones que son súper complejas, administran bases de datos, cifran información, generan datos, es tremendo. Incluso hay sistemas hoy en día que trabajan con inteligencia artificial para colaborar, digamos, en la toma de decisiones. Muestran gráficos, entregan información todo el tiempo, son cada vez más complejos. Y me quedo corto con la cantidad de cosas que hacen porque dependen mucho de la organización. Entonces, todo esto también trae aparejado algo que es a través de las estrategias de externalización de servicios o cuando las organizaciones contratan servicios externos para manejar los sistemas o gestionar los sistemas de información, ya los hace muy dependientes de proveedores de servicios. Por ejemplo, la mayoría de las empresas para las que yo trabajo, por ejemplo, estas empresas dependen de mí para gestionarles y mantenerles los sistemas de información de ellos en buen estado, o sea, funcionando bien. Pero no solo de eso dependen de proveedores de servicios de Internet, que si la calidad de esos proveedores de servicios de Internet fueran un desastre, ningún sistema de esto serviría. Imagínense, un día van a pagar algo, van a pagar la tarjeta Visa y los sistemas de Visa no funcionan porque la calidad del servicio de Internet que se utiliza para el tráfico de los pagos es muy es de pésima calidad. También está todo el tema de la globalización, que hoy en día uno puede pedir servicios desde cualquier parte del mundo, puede adquirir servicios, productos. También puede, incluso la persona que administre los sistemas puede estar en cualquier lado. Existen también en estas empresas, las que tienen un nivel de madurez alto, una gestión de calidad total, ¿sí? Tiene que tener toda la calidad de ellos
toda la calidad de los productos bien gestionada y tener un control total de eso. Entonces, como todos estos puntos anteriores es algo que quemaba, digamos, aparece la función de auditoría de informática. Bueno, en una época también estaba la auditoría financiera, que era revisar todos los registros económicos de la organización para ver cómo se maneja económicamente, la empresa. Y esto, la informática sirvió de apoyo, la función de auditoría informática sirvió de apoyo en un inicio a la auditoría financiera, porque auditar financieramente a una organización sin auditar la parte informática es un problema, porque hoy en día todos los sistemas, y realmente hace tiempo ya todos los sistemas financieros de una empresa se utiliza informática. Ya no existen libros grandes y pesados de IVA, donde se hacían libros mayores, libros de sumas y saldos, todo a mano, como me enseñaron también en el secundario. Yo soy perito mercantil. Eso ya no se lleva tanto a mano como se hacía antes. Hoy en día todos los sistemas manejan información financiera de una organización. Bueno, existieron normativas aplicables. También existe ley de protección de datos, a donde se encuentra toda la normativa para gestionar, almacenar y que se cumplan ciertas regulaciones con los datos de los usuarios, los datos almacenados en las organizaciones. Después entran a aparecer los sistemas de comercio electrónico entre diferentes organizaciones o clientes. Acá ya empieza a cambiar un poco la cosa. Ya existe un cierto nivel de mejora en los procesos de comercialización y aparecen nuevos riesgos. Hasta el momento, los sistemas solamente se utilizaban adentro de la organización. Ahora, como se masificó Internet, todas las organizaciones dependen de eso, todas las organizaciones dependen básicamente de información generada por sistemas. Hubo que abrir los sistemas de información a terceros. O sea, yo ya me conecto a terceras personas se conectan a mí. Si no, por ejemplo, para facturar electrónicamente, para emitir factura digital, tu sistema comercial se tiene que conectar a un web service de AFIP para generar la factura. ¿Qué pasa en ese momento si no tenés internet? No podés facturar, tenés que facturar a mano y es un problema. En empresas que tienen muchos clientes, que facturan bastante o que tienen un mostrador lleno de gente, facturar a mano no es una opción, es complicado. Así que imagínense la dependencia de los sistemas de información que tienen en esa organización. Y aparejado a esto viene todo el aumento de la complejidad de los sistemas de información. Almacenan en base de datos, cifran los datos, hay que hacerles backup, la empresa tiene sucursales a las que se conectan desde afuera. Y bueno, y la dependencia que todo esto va a generar en las organizaciones. Entonces, para conocer un poco más de este mundo, aparece el control interno. Control interno informático. A ver, espérenme un segundito. Ahora sí. Bien, como les decía, aparece el control interno informático. Si voy muy rápido, me paran y me hacen las preguntas que quieran, no hay ningún problema. Bien, con todo esto aparece el control interno informático, que es un control diario. Entonces aparecen que las actividades de los sistemas de información tienen que realizarse sí o sí cumpliendo ciertas normas y procedimientos que están fijados de por sí por la dirección de la misma empresa y también por los requerimientos legales. Yo no puedo, por ejemplo, una de las cuestiones que me imponen a mí es que yo, por ejemplo, no puedo revelar información de las empresas para las que trabajo, por ejemplo, digamos.
este, todos los sistemas de información tienen que cumplir con todas esas normas. Por ejemplo, a ver, los usuarios tienen que iniciar sesión con una cuenta de usuario, que la cuenta de usuario no se la tienen que pasar a otra persona. Tienen, dependiendo de la organización. Pero a veces hay muchas organizaciones que caen en alterar un poquito la cosa para que les sea más fácil. Y eso no está bien porque va en contra de esto, digamos, va en contra de todo lo que es todos los controles. Justamente el control, teniendo el control de las cosas, nosotros reducimos la posibilidad de que pasen cosas malas o de que tengamos un problema a futuro. Yo tengo un jefe que siempre me dice, cuando nosotros recién empezamos con él, a trabajar con él allá por el 2012, el tipo siempre decía, hay que tomar el control de la cosa, hay que tomar el control porque esto se nos va a ir de las manos y va a ser un desastre. En esa época teníamos una red de 800 computadoras y éramos 5 personas nosotros en la parte de sistemas y tuvimos que relevar las 800 computadoras para saber qué dirección MAC tenían, qué dirección IP y cómo se llamaban los equipos y a dónde estaban ubicados. Porque cada vez que había un problema, nosotros no sabíamos a dónde estaba el equipo y teníamos que entrar a averiguar a dónde estaba, empezar a llamar, hasta que encontrábamos la oficina a dónde estaba ese equipo. Y era un problema porque perdíamos tiempo haciendo eso. Teniendo nosotros un registro de la ubicación que vamos actualizando cada vez que se agrega un equipo nuevo, cada vez que se quita un equipo, vamos actualizando y vamos teniendo un registro completo de eso. Antes la cosa estaba muy descontrolada y se perdía muchísimo tiempo, la calidad del servicio era pésima. Incluso en esa época las direcciones IP estaban dadas a mano y era un problema porque en esa época, en una época eran menos máquinas, pero vos tenías que preguntarle a una señora que te asignaba la IP, digamos, que hacía de DHCP humano. Vos le preguntabas, che, necesito una IP libre, y esta señora se ponía a hacer ping, a ver cuál IP no le respondía, perfecto, esta está libre, y se la asignaba a la máquina nueva. Pero ¿qué pasaba? Quizá la máquina dueña de esa dirección IP estaba apagada, entonces al día siguiente, problema, teníamos 2 máquinas con la misma dirección IP. Sabíamos a dónde estaba una, pero la otra no. Así que o le asignábamos una IP nueva a la máquina nueva, o salíamos a buscar la otra máquina donde estaba y veíamos qué hacíamos. Bueno, esas cosas, ese tipo de cosas no tiene que pasar. Por eso, como decía mi jefe, hay que tomar el control de la cosa y tener un control diario. Nosotros, yo por ejemplo, en mi caso, yo dentro de los controles diarios que hago, es chequear los logs de los sistemas para ver cómo se han comportado los servidores. Pierdo una hora y media en esto todos los días, pero es algo muy, muy importante porque uno detecta malos funcionamientos o uno ve que puede optimizar o se notan los intentos de ataque. En seguridad informática vamos a ver mucho de eso. Con un control diario uno puede llegar a detectar incluso que no estamos cumpliendo ciertos estándares, hay que cumplirlos. O, por ejemplo, la información que estamos almacenando nos puede meter en algún problema legal, o podemos llegar a tener problemas legales porque estamos gestionando mal algún punto. Bien. Después está en la misión de estos controles internos. El primero es que asegurar que las medidas obtenidas de los mecanismos implantados sean correctas y válidas, que los mecanismos que se utilizan para poder controlar que los procedimientos y los estándares se están cumpliendo sean correctos y válidos. Hay organizaciones, por ejemplo, que facilitan mucho esto con la existencia de una política de seguridad. Una política de seguridad básicamente los obliga a los usuarios a cumplir con las normas. Las normas de uso de equipamiento, las normas de uso de los datos, las normas de registros de información. Eso también lo vamos a ver mucho en seguridad informática. Por ejemplo, una norma que no cumplen la mayoría de los usuarios, bueno, de las empresas que no tienen
una política de seguridad válida o tener una política de seguridad muy simple, muy relajada, es la falta de escritorios limpios. Vos te fijás, arriba del escritorio hay papeles con información confidencial que no deberían estar ahí porque no los están usando. Incluso en las pantallas de las computadoras, de los monitores, tienen pegados papelitos así en el borde del monitor, tienen pegados papelitos amarillos con las claves de los equipos. Una vez en un transparente, me voy a ver, y en un transparente encuentro clave de las cámaras de seguridad, una dirección IP y clave de las cámaras de seguridad. Agarro, le saco una foto, me voy, pruebo mi computadora y puedo entrar y ver todas las cámaras de la empresa. Una locura. Bien, normalmente con el control interno de informática es un órgano interno al departamento de informática de la organización. Existe un grupo de personas adentro del departamento de informática que se dedican a esto. Y también este punto puede externalizarse, o sea, se puede contratar gente de una empresa que se dedica a esto para poder realizar este tipo de auditoría. Dentro del control interno informático, ¿qué es lo que... A ver. ¿Cuáles son los objetivos? Bien, que todas las actividades relacionadas con sistemas se realicen cumpliendo las normas y los procedimientos que ya están prefijados. Esto los prefija gerencia. Esto es una orden de gerencia. Existen estos estándares, se tienen que cumplir. A ver, un ejemplo de estándar, estoy tratando de recordar alguno que me haya... Ah, sí, hubo uno que me llamó la atención. Había una organización que ellos trabajan con documentación de terceros. Ellos realizan la guarda de documentación de terceras personas. También hacen guarda digital de cierto tipo de documentación. Vos le pedís, quiero que me envíes tal documentación, quiero que me la mandes impresa. Así que bueno, esta gente la digitaliza, no te manda el original, pero te lo manda impreso. Y en un lugar de la empresa había 3 impresoras. Esas impresoras estaban en una especie de mostrador donde había una persona que se encargaba de eso. O sea, vos mandabas a imprimir y esta persona te entregaba los documentos a la persona que mandó a imprimir. O sea, se sabía quién mandó a imprimir porque salía el nombre de usuario de la persona que generó la impresión. Entonces esta persona iba a retirar su impresión, digamos. Bueno, en la empresa esa todos se conocían, pero eso no es un control en sí. Con eso ellos evitaban que otra persona se adueñe de esa documentación y que se lo entregue sí o sí a la persona que la impreso para realizar el envío al cliente. Tiene un montón de fallas esa empresa, pero bueno, en ese momento, el procedimiento, digamos, en ese momento tenía un montón de fallas, pero lo tenían más o menos controlado. En otras empresas donde también trabajan con información confidencial, veía que cualquiera imprimía, nada, mandé a imprimir la impresora de fulano porque la mía no tiene tinta, y así, ¿no? Y terminaban, no, se perdió, la copia no salió. Una vez pasó eso con el recibo de sueldo de una persona muy importante, muy influyente del gobierno. El recibo de sueldo se filtró porque un usuario mandó a imprimir ese recibo de sueldo, lo mandó a imprimir en una impresora, esta impresora se trabó, llamaron a soporte técnico, vino la gente de soporte y sacó la copia de adentro de la impresora que estaba atorada y la dejó arriba de la impresora, y vino una persona y se llevó la copia esa y sacó, que estaba toda arrugada, pero estaba clara, digamos, sacó copias de eso y repartió a todo el mundo. Miren cuánto gana tal persona. O sea, no está bien eso, digamos. Si quieren hacer daño, cualquier tipo de información es válida para eso. Se puede usar cualquier cosa. Eso es lo que tratamos de evitar acá en este punto. Otra cosa que se tiene que hacer otro objetivo es asesorar sobre el cumplimiento de las normas, cómo se debe cumplir. Esta empresa de archivos, por ejemplo, tiene un procedimiento para que vos accedas a un equipo, se te registra el nombre de usuario, tu nombre, apellido, se te genera una cuenta de usuario, se te hace firmar, en el momento en que ingresas a la empresa, un contrato de confidencialidad donde vos no podés hablar nada de lo que hay, de la información que ves ahí adentro,
No puedes usar teléfonos celulares con cámara dentro de la empresa, imagínense eso. Llegan y dejan su celular en una bandeja. Si se van a, la empresa tiene varias áreas, si se van a un área donde hay documentación confidencial, ¿no? Donde se guarda la documentación, no puedes pasar con celular. Si accedes a información confidencial en tu sistema informático, porque no todo el mundo accede a esos niveles de información, existen la información separadas por niveles ahí adentro, según la confidencialidad. Si accedes a información de confidencialidad alta, directamente no puedes tener un celular con vos, por ejemplo, solamente 2 personas tienen ese nivel de acceso. En fin, es una cosa muy asegurada, vendría a ser, digamos, no vendría a ser esa la palabra, pero muy controlada, a donde prácticamente no puedes hacer nada si no tenés permiso. También colaborar con trabajos de auditorías internas y externas. Aparece también ahora el concepto de auditoría externa, cuando una organización nos hace una auditoría a nosotros, por ejemplo, para certificar alguna norma, una ISO 27001, ISO 9001, la 27001 de seguridad informática y la 9001 de calidad. Primero se suele hacer una auditoría interna, para poder ver cómo estamos para cumplir todos los puntos de la norma. Una vez que se cumplen todos los puntos de la norma y que estamos bien y que pasamos la auditoría interna, que eso también podemos contratar un tercero. En ese caso conviene contratar un tercero que nos haga una auditoría interna y nos prepare para poder cumplir con la norma. Y una vez pasada la auditoría interna, viene la gente de la norma y nos audita como tiene que ser, digamos. Es como una especie de examen, vendría a ser, que rinde la empresa, cumpliendo todos los puntos, donde uno marca conformidades o disconformidades, donde una disconformidad es el incumplimiento de un punto. Por ejemplo, en ISO 27001, por ejemplo, si no tenés un procedimiento para registrar los usuarios de los sistemas informáticos, tenés una disconformidad en ese punto y tenés que corregirla. El auditor de la norma, el auditor se llama la persona que hace esto, se va a encargar de ver si cumplís o no. Y también es una persona externa a la empresa, pero ya tuvimos una auditoría interna con la que corregimos todos los defectos. Vino esta persona, hizo su auditoría y aprobamos el cumplimiento de todos los puntos, entonces certificamos la norma. Esa es la idea. También en el control interno informático se van a definir y se van a implantar, ejecutar todos los mecanismos y controles. Con esto nosotros vamos a comprobar cuál es el logro y los grados de logro en cuanto al servicio informático o la función, la misión de la parte informática de una organización. También tenemos como funciones también tenemos que controlar las actividades operativas de todos los sistemas que se ejecuten en entornos informáticos. Bien, que los sistemas cumplan todos los procedimientos, normas, controles, y siempre vigilando el control de cambio y versiones de software. Esto es muy útil para las organizaciones que tienen su propio departamento de desarrollo de software. Muchas empresas les sale más barato, que tienen su propio software, les sale más barato tener su departamento interno de desarrollo de software, interno al área de informática. Normalmente, si tienen eso, también tienen una área de seguridad informática. También se controla la producción diaria. Software factory, no me estaba acordando. Hay empresas que organizan la producción de su software como una software factory, teniendo por ejemplo, teniendo ambientes de software separados, un ambiente de desarrollo, un ambiente de testing y un ambiente de producción, por ejemplo. La mayoría de las empresas a las que fui no tenían todo eso separado, tenían todo junto, hacían pruebas en producción.
a ver, hacer una prueba o un cambio, o hacían cambios, por ejemplo, hay que hacer un cambio del sistema, sí, bueno, pero está en producción y bueno, lo probemos igual, porque no tienen otra manera, no hicieron un testeo, pero en un ambiente muy básico. Entonces, a ver, hacer un cambio en producción es como ir manejando un auto y tratar de que mientras vas manejando, que otro vaya cambiando una rueda, por ejemplo. Es una cosa así loca y peligrosa también. También otra de las funciones va a ser controlar la calidad del desarrollo de software. Si tenemos que cambiar una rueda mientras vamos manejando, hacer cambios, o como quieran, hacer cambios a nivel estando en producción, la calidad del software, del desarrollo de software es pésima. También están el software, los servicios informáticos. Hay que mantener la calidad del desarrollo de todo eso. Servicios informáticos me refiero a todo lo que es conectividad, todo lo que es, por ejemplo, comunicaciones, telefonía IP, conexiones entre sucursales, acceso a internet. La calidad de todo eso, este departamento tiene, o el departamento de control interno informático tiene que asegurar todo eso, de que está todo bien y lograr un alto nivel de satisfacción de esos servicios. Después están, bueno, los controles de seguridad informática. Para eso hay un oficial de seguridad informática, o conocido como CISO, que se encarga de controlar todo lo relacionado con la seguridad de informática dentro de una organización. Tenemos que se encargan de generar los usuarios y perfiles, administrar, crear cuentas, dar de baja cuentas, que todo esto cumpla o se cumpla la normativa de seguridad, crear la normativa de seguridad, mantenerla, controlarla, y también realizar un control de la información clasificada. ¿Quién tiene acceso a la información clasificada? Una cosa que pasa, justamente porque son muchos puntos en realidad, pero estos son los más importantes. Porque justamente, ¿qué pasa con esto? Hay un problema en el que se meten todas las organizaciones, o que tienen todas las organizaciones, relacionadas con estos 3 puntos. Se crea un usuario y un usuario de sistema con un perfil, con una contraseña para que vaya la persona JPayan, ingrese la contraseña y JPayan trabaje. ¿Qué pasa? JPayan se va de la empresa o lo despiden y no se da de baja la cuenta, y la cuenta queda ahí, y fulanito de tal conoce la cuenta, entonces fulanito de tal entra con la cuenta de la persona que se fue. ¿Qué pasa en este caso? Es un problema. Es un problema porque no existe un adecuado control de las bajas de las cuentas de usuarios. No están cumpliendo con una normativa de seguridad. La baja de perfiles. Después está el control de información clasificada. ¿Qué pasa si este perfil accedía a información clasificada? Eso es lo que hay que controlar. El Departamento de Seguridad Informática tiene que estar en conexión con el Departamento de Personal, por si a alguna persona le dan la baja, dar la baja inmediatamente de las credenciales. Normalmente, ¿qué pasa? Cuando el Departamento de Seguridad, cuando el Departamento de Personal da la baja, vamos a bajar esto que está. Cuando el Departamento de Personal da la baja de una persona, en ese mismo momento se dan de baja las credenciales. El usuario va al día siguiente a trabajar y no puede iniciar sesión. Tengo un amigo que siempre en la empresa de él tenían esa costumbre cuando despedían a una persona, de darle de baja las credenciales. Entonces él decía, ¿qué pasa si un día llego y no me puedo loguear? Le ha pasado, pero no era porque lo habían despedido, era porque se había olvidado la clave. Entonces esta empresa tenía un control de personal muy bien implementado. Incluso yo he tenido la suerte de hablar con una persona de informática de ese lugar, teníamos un amigo en común en una época, y esta persona me contó cómo hacían, y estaban en total sintonía con el departamento de personal. Sabían que una persona se iba, personal notificaba y ellos tenían 15 minutos para dar de baja las credenciales. Si no, no estaban cumpliendo la normativa de seguridad de la organización. Estaba todo bien aceitado, bien armado, y tenían
una política de seguridad muy fuerte que si no la cumplía, te podían terminar despidiendo también. Bien, otra cosa que debe controlar en un control interno informático, uno de los objetivos es controlar la licencia y los contratos con terceros. Licencias de software, contratos de servicios de internet, contratos de servicios de conectividad. Y también se tiene que asesorar sobre el riesgo informático. Esto tendría que estar en conjunto con la gente de seguridad informática, pero el riesgo informático lo pueden ver, lo deberían ver todo el departamento en conjunto. Cualquier cosa puede ser un riesgo informático, desde una versión vieja de SQL Server o MySQL, o que no tenga clave, o un cable de red al que lo están pisando, porque ya vamos a ver en seguridad informática que la seguridad informática tiene 4 pilares. Uno de ellos es la disponibilidad de la información. Si la información no está disponible en algún momento, se está atentando contra este punto y no estamos cumpliendo con asegurar correctamente la información. Bien. En sí, una auditoría informática va a determinar si un sistema informático es seguro o no para los activos de una organización y la integridad de los datos de esa organización. Si además los datos y los sistemas de esa organización cumplen con la finalidad de la organización. Demasiada palabra organización en este punto. ¿Por qué? Porque básicamente los datos y la información hacen las decisiones que necesita una organización para poder funcionar. Un punto que vamos a ver también en seguridad es que si un centro de cómputo explota, desaparece, se rompen los servidores, se incendia todo, contar con la información es lo mejor que te puede pasar, tener un backup afuera de la organización, porque los equipos se pueden volver a comprar. Una vez que compras los equipos, restauras la información adentro y sabes, seguís teniendo tu negocio, digamos, porque hoy en día los negocios son básicamente información pura. Bien, si la información, una auditoría informática va a determinar si la información es de alta calidad y cumple con la finalidad de la organización, si la información que yo utilizo me permite a mí tomar decisiones para seguir el modelo de negocio de la organización y utiliza eficientemente los recursos de la empresa. Esto va desde el punto de vista de los sistemas hasta la misma organización. Si el sistema que nosotros tenemos o el sistema que compró la organización hace un adecuado manejo de la información o no. Y después, bueno, están los objetivos tradicionales de las auditorías, que son básicamente el control, la protección de los activos y la protección de la integridad de los datos, ver cuáles son los puntos que pueden afectar esto, que pueden afectar el funcionamiento de una organización a nivel información, a nivel datos, los objetivos de la gestión, desde la protección de los archivos hasta la eficacia y eficiencia de los sistemas informáticos que tenga una organización. Entonces aparece la auditoría informática como el salvador de todo esto. Entonces ya aparece la figura del auditor, que es una persona que va a controlar todos los procedimientos. El último trabajo que tuve que auditar fue para una empresa que tenía un problema con personal. Fíjense ya con su personal. Ya aprovecho y les cuento esto a modo de ejemplo. Resulta que esta empresa tenía relojes, esos en los que marcás con el dedo, con huellas dactilares, registrás el horario de entrada y el horario de salida. El personal de esta empresa ingresaba a las 7 de la mañana y se iba a las 12 del mediodía. ¿Qué pasaba con esto? Todo bien, pero se veía que había gente que llegaba tarde. El jefe de personal, a donde estaban los relojes, tenía una cámara y el vago controlaba.
tal persona llegó tarde, se fijaba en la cámara, ah, sí, mirá, marcó tarde. Y después empezó a ver que había mucha gente que llegaba tarde. O sea, él estaba a las 7 de la mañana, el señor estaba sentado frente a un monitor viendo quién llegaba después de horario. Entonces ya estas personas sabía que los tenía que retar, digamos. Y después empezó a ver que esas personas que llegaban tarde tenían marcado a horario. Eran 3 o 4 personas que llegaban tarde casi siempre, y siempre tenían marcado a horario. Siempre tenían marcado bien la entrada, como que no llegaron tarde. ¿Qué pasaba? Nos piden una auditoría y empezamos a averiguar a dónde estaban metiendo la mano. Porque el tipo veía. Mira, en la cámara llega 7:15 y el reloj estaba marcado a las 7. 6:50, 6:45 algunos. Pero la cámara mostraba otra cosa. El horario de la cámara era correcto. No había forma de que el horario de la cámara esté mal. Además, la persona que hacía de jefe de personal, esta persona controlaba siempre el horario de la cámara y el horario de los relojes ni bien entraba. Este tipo llegaba media hora antes. Y empezamos a ver que el sistema a donde se manejan los relojes tenía una falla, y una persona ingresaba desde su estación de trabajo, una persona que nada que ver con informática, ¿no? Una persona que tenía conocimientos nada más. Creo que era un contador incluso, si mal no recuerdo. Esta persona ingresaba desde su PC, de la PC de su oficina, a esa base de datos y le cambiaba los valores a la hora. Le cambiaba los valores a la hora y le ponía la hora que él quería, digamos. Y entonces quedaba como que los datos fueron descargados. Y como vos lo descargabas una vez del reloj, quedaban en la base de datos y no podías volver a descargarlos, o sea, los volvías a descargar y te decían que los datos ya estaban descargados, lo tenías que volver a borrar, lo tenías que borrar y volver a descargarlo. Cosa que era complicada, digamos. Entonces no lo podía volver a descargar y quedaban así. Y ahí se ha descubierto a dónde estaba el problema. Pero fue analizar cómo funcionaban las cámaras. Analizar todo el comportamiento de la persona que se sentaba frente a la cámara, cómo detectaba eso. Ver videos de esta gente llegando tarde. Ver que ni siquiera tocaban el reloj. Ver que no habían entrado y vuelto a salir, por ejemplo. Después empezar a analizar logs, ver cómo funciona el sistema de los relojes, ver cómo la base de datos SQL Server que estaba almacenada en la misma estación de trabajo que el jefe de personal tenía una clave débil, y cómo la persona el contador conoció la clave. Resulta que este contador era amigo de una persona que instaló ese reloj, ese sistema. Y ahí se va auditando todo, pero con los logs no hemos dado cuenta de qué es lo que estaba pasando. Y hubo todo un proceso, digamos, la cuestión es que terminaron desvinculando a esta persona. Es complejo, porque este tipo se estaba saltando un montón de controles. Y esta empresa tenía controles, no se estaban cumpliendo. Entonces ahí se ha reforzado todo ese tema. La base de datos, para empezar, ¿cómo la base de datos a donde se marcan los datos, se guardan los datos de los relojes de personal, cómo va a estar en la computadora en una estación de trabajo común? Eso debe estar en un servidor protegido, con acceso protegido. Solamente la aplicación que descarga los datos tiene que tener acceso a esa base de datos, tiene que poder escribir y leer los datos de ahí. ¿Cómo va a tener 3 usuarios creados que nada que ver, digamos, con el sistema? Encima le ponían nombres como sistema reloj, como para que no los identifiquen. Pero bueno, los logs, que son los registros de funcionamiento, eso vamos a ver mucho en seguridad informática, son los registros de funcionamiento de los sistemas. Se encargan de, los buchonean, digamos, así, dicho bien y pronto. Ha sido todo un tema, porque no ha sido fácil investigar eso. Primera vez que me tocaba investigar algo así, digamos, de fino, digamos. Pero bueno, fue todo un trabajo
detectivesco bastante interesante. En ese caso se dañó la autenticidad de los datos. O sea, toda la información que estaba ahí adentro puede haber estado alterada en cualquier momento, digamos. Así que se tomó, y a estas personas que le pedían a este contador que haga el cambio, que eran amigos de él, se las suspendió. Creo que le han suspendido un mes a cada uno, digamos. Es todo un problema bastante loco. Bien, el auditor es quien tiene que controlar todos los procedimientos, ¿sí? Todos los procedimientos desde que se cumplan, desde la persona que controla el funcionamiento de los relojes, que estén bien las horas, todo, tiene que existir un procedimiento homologado para esto, que esté autorizado por gerencia. El auditor tiene que informar, además de ver todo el tema del procedimiento, de asegurarse que se cumpla, tiene que informar a la dirección de la organización sobre los controles implementados y la confiabilidad de la información proporcionada por ese control. O sea, la persona entra, marca, pero esta información es verídica. Sí, ¿por qué es verídica? Bueno, yo te aseguro la veracidad de esta información por esto, porque existen estos mecanismos de control. Software instalado en la máquina en la máquina del usuario, pero la base de datos instalada en un servidor con acceso protegido y seguro, sin que nadie más tenga acceso, salvo el sistema, digamos. Grupo de funciones, bueno, ¿qué funciones tienen que realizar un auditor? Bien, se tiene que participar. El auditor es una persona que va a participar siempre en las revisiones, también durante el diseño de todos los procedimientos y de los estándares, y la homologación de todo esto, y siempre también en los cambios importantes. Esa es una de las funciones más importantes, ¿sí? Siempre el auditor tiene que participar en toda la creación y los cambios y administración y gestión de todos los controles que se implementan. También tiene que hacer todo el control del tema de la información, la calidad de información que producen, un tipo que está siempre sobrecargado, digamos. Es muy difícil encontrar un auditor que no esté saturado de laburo. Bien. También tienen que analizar los controles de sistemas informáticos, bueno, verificando que los sistemas informáticos los controles de los sistemas cumplen con lo solicitado, ¿sí? Un control que no se cumpla en un sistema informático puede derivar en un desastre, ¿sí? Desastre, me refiero a desastre, digamos. O sea, una página web que haya sido modificada porque alguien no ha puesto un control en un campo y le han podido hacer una inyección de código y han tomado el control de la web y le han cambiado la página, por ejemplo. También se tienen que verificar que se cumplan todos los requisitos legales y las coberturas de errores y fraudes, ¿sí? Los sistemas informáticos mal hechos o con pocos y nulos controles se prestan para fraude, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto. Esto hay que controlar siempre, ¿sí? Analizar también el nivel de eficacia y la utilidad y la confiabilidad de los equipos de información. Yo no puedo tener un sistema que sea súper confiable y tener todo un equipo que gestione esta información, digamos, un equipo físico, que tenga problemas de seguridad. A ver, yo hoy en día no puedo tener, por ejemplo, un servidor de base de datos MySQL almacenado en un equipo con Windows XP, por ejemplo, porque yo sé que ese equipo es inseguro. Windows XP ya no debería usarse en ningún lado, digamos, porque es un sistema que ya fue dado de baja y se considera inseguro. O, por ejemplo, conozco una organización que tenía un tremendo sistema antivirus corporativo instalado en un Windows Server 2008, R2, digamos, que es un sistema operativo cuyo soporte ya fue dado de baja por parte de Microsoft, por cuestiones de que es obsoleto. Ya está Windows Server 2012, 2016 y 2019 son los que se están utilizando actualmente. 2012 ya está medio viejo ya.
Creo que los cajeros de los bancos utilizan Windows XP, ¿o no? Los cajeros viejos. Los Sí. cajeros nuevos tienen una versión de Windows 10, si no me equivoco, es una Professional o algo así, digamos, pero está remil modificada, ¿no? Le sacaron un montón de servicios, le sacaron un montón de cosas, si no me equivoco, pero sí he visto cajeros que los estaban recargando y tenían Windows XP, Windows 7 algunos, pero son los viejos. Windows 7 también está fuera de periodo de validez también ya. Los equipos siguen funcionando, de hecho Windows 7 funciona bastante bien, pero es un sistema que te estás arriesgando mucho. Yo, por ejemplo, prefiero sacarlo de circulación ya porque, bueno, la mayoría de los virus, el malware va a aprovechar estas vulnerabilidades. No sé si se acuerdan, hace 3 o 4 años ocurrió un ransomware que cifró un montón de información en todo el mundo. Fue un desastre, el WannaCry. Eso lo vamos a ver en seguridad informática. De hecho, lo vamos a hacer correr, ¿m? Y vamos a ver cómo funciona. Vamos a destruir un equipo para aprender, digamos. Eso es una clase bastante linda esa también. Este ransomware atacó justamente por culpa del Windows XP. Empresas con Windows XP son las que resultaron muy afectadas. Y fue un problema bastante grande. Acá en Tucumán, la verdad, no fue tanto, pero en todo el mundo fue un desastre. Y había empresas enteras paralizadas con información cifrada, sin poder acceder a los datos. La gente se volvía loca, todo un tema. Bien. Después entonces aparecen los controles internos, que tienen como definición que es una actividad o acción realizada manual o automáticamente para, primero, prevenir problemas, digamos, que pueda llegar a tener un proceso o un sistema, corregir errores si es que los tiene, tratemos de que la curva esta entre que el sistema funciona bien, o mal sea lo menos pronunciada posible, y corregir también todos los problemas que puedan aparecer o afectar el funcionamiento de un sistema. O sea, el problema que puede tener un sistema aparecen miles, son miles los problemas que puede llegar a tener. Errores de programación que se conviertan en un bug muy grande que pueda causar un desastre total, digamos, en el funcionamiento, daños, pérdida de información, pérdida de confiabilidad por parte de la empresa, fallan en las bases de datos, puede pasar un montón de cosas. Tratemos de corregir eso, detectar y corregir. Por eso, como decía mi jefe, hay que tomar el control de la cosa. Esa vez cuando me dijo mi jefe eso, había un antivirus corporativo en ese lugar, pero el antivirus corporativo llevaba vencido 3 años, no estaba funcionando. Estaba en un servidor, todo propiedad de la empresa que instaló el antivirus corporativo, pero nadie tenía la clave, fue bien complejo el tema. Ese tipo de errores y ese tipo de cosas que pueden generar un problema en el funcionamiento de un sistema, hay que tratar de corregir. Y luego prevenir que eso vuelva a pasar. Básicamente para eso sirven los controles internos. Bien, los controles van a ir evolucionando, no se van a quedar ahí nomás, sino que a medida que la complejidad del sistema crece, los sistemas, les aseguro que crecen bastante. A medida que la complejidad crece, también crece la complejidad del control. Los controles van a ir evolucionando según la complejidad del sistema informático. Crece el sistema, crece la necesidad de controles, se crean controles nuevos, se actualizan controles viejos, digamos, y los complejos mecanismos de control van a asegurar, primero, la integridad, disponibilidad y eficacia de la información que proporciona un proceso o un sistema o un mismo, o en sí, el sistema en sí, digamos. Pues que tengo repetida esta transparencia, sí. Bien, ¿qué tipo de controles internos existen? Bien, los preventivos.
evitemos que ocurra el incidente. Si nosotros tenemos controles preventivos y está por ocurrir un incidente y el control preventivo lo para, perfecto, estamos cumpliendo con lo que nosotros estamos asegurando. Primero, un control preventivo, como dice ahí, evita que ocurra el incidente. Por ejemplo, software antivirus o detección de intrusos, nos están atacando y nosotros tenemos un software que detecta intrusos y automáticamente me avisa, existe un intento de ataque, y el sistema toma la decisión de correr un firewall en ese puerto y bloquea el puerto y ya no bloquea al atacante. O algo muy simple, un servicio SSH que controla la entrada de la conexión, y en un momento veo que alguien se equivoca 3 veces la contraseña, lo bloquea. Eso es un control preventivo, por ejemplo. Una buena política de backup, se revienta un servidor y explota el servidor, y yo tengo una buena política de backup. Política de backup no solo es el hecho de hacer backups y dejarlos adentro de la empresa, sino también sacarlos afuera de la empresa. Los backups de nada me sirven si yo lo tengo dentro de la empresa, porque se me incendia el centro de cómputo y me quedo sin backup. Si se rompe el servidor o me agarra un virus, un ransomware, me cifra todos los datos y yo tengo backups al día y un sistema de restauración bueno que me permite restaurar con alta velocidad y eficacia los backups, cosa de que yo pueda tener el menor tiempo offline posible, perfecto. Tengo un control preventivo de muy buena calidad. Después están los controles detectivos, donde que si nosotros en el control detectivo vamos a tratar de conocer cuánto antes la existencia de un incidente. Perfecto. El incidente se produjo, pasó mi barrera de controles preventivos. No lo pude prevenir al incidente, no pude evitar que ocurrió. Entonces, los detectivos están cuando fallan los controles preventivos. Detectivo perfecto. Un sistema de alerta de intrusos, pero cuando el intruso ya está dentro de mi red. Yo voy a ver que tengo varias IPs conectadas. Acá tengo una que no tiene permiso para para estar conectado desde afuera. ¿Por qué entró? O un servicio de VPN, por ejemplo, que esto ocurrió mucho ahora con la pandemia, que tuvimos que salir a instalar VPNs por todos lados. Yo, por ejemplo, me tomaba el trabajo de te asigno un nombre de usuario, una clave y una dirección IP. Y te asigno también un horario. Normalmente veo el horario al que te conectas. Si veo que alguien está conectado desde una determinada dirección IP que no es la misma, o veo que está conectado desde otra PC, empiezo a sospechar de que no es legítimamente la persona a la que le di el usuario. Entonces a esa persona la bloqueo. Por ejemplo, ya se ha conectado, ya ha pasado mi control preventivo, ya ha pasado. Entonces yo directamente ya lo detecto. Por ejemplo, en este caso me sirvió un registro de accesos no autorizados. Perfecto, vos no tenés acceso a esta información, pero accediste igual. Bueno, entonces no te dejo pasar, te desconecto. Yo sé que ocurrió eso. Bien, esto se debe a errores en los controles. En los controles preventivos no fueron lo suficientemente fuertes para parar. Bueno, ¿y qué pasa después? Vienen los correctivos. Ayudan a volver al estado anterior del incidente. A ver, un usuario logró saltar mis controles preventivos, se conectó a la VPN, entró al servidor de archivos y me borró todos los archivos. Bien, perfecto. Ninguno de mis controles anteriores los pudo parar. Y ya ahí, obviamente, sepan que están en el horno, digamos. Entonces, mis controles correctivos van a tratar de volver todo al estado anterior al incidente para poder solucionar el problema y que la empresa siga operando. En este caso ya hablamos de recuperar archivos borrados, de restaurar un backup. Este punto, si caemos en los controles correctivos, quiere decir que todo lo demás ha fracasado, que tenemos controles de pésima calidad y que todo está, y que hay varias cosas que solucionar, varias cosas de las que nosotros tenemos que tomar el control. Bueno, gente, lo vamos dejando por acá y nos estaríamos viendo la clase que viene. El jueves tenemos clases de evaluación y selección de equipos de hardware, ¿verdad? Sí, el jueves tenemos. A las 9:40. Este jueves. Sí. Perfecto. El jueves a las el presencial. ¿Cómo? Perdón, no te escuché.
Que el jueves tenemos la clase que es presencial, que es evaluación y selección de componentes hardware. A las 7:10 que es Bien. presencial, ¿no? Sí, esa va a tener que ser presencial. Bueno, gente, nos estaremos viendo entonces el día jueves allá en la facultad, ¿eh? Bueno, profe, ya sabe que yo no puedo ir, ¿no? No escucho justo. Te escucho mal, Fernando, te escucho muy... Yo, profe, le cuento que yo no puedo ir a la facultad. ¿Cómo? Que le cuento yo que no puedo ir a la facultad porque tengo COVID. Ah, vos estás con COVID. Ah, bueno. Sí. Bueno, no importa. No te Yo hagas drama. recién la semana que viene puedo salir. Así que a partir del lunes nos vamos a estar bien. Bueno, perfecto. Ya cualquier cosa bien. le pregunto a los chicos que me cuenten qué onda la clase. Dale, yo voy a subir igual todo el material al aula virtual. Tengo que ponerme a ver eso ahora, porque no tenía acceso al aula virtual, no sé qué pasó. Así que, bueno, ahora me voy a poner a ver eso. Voy a empezar a subir las transparencias y tengo algunas clases en video que también las voy a ir subiendo. Perfecto. Listo, mejorate. Gracias, profe. Nos vemos. Listo. Chao, gente. Muchas gracias por venir, Hasta luego, profe. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, profe. Nos vemos el jueves. Estamos bien.